Buenas tardes, doctor Agustín Gamboa. Un gusto de verlos nuevamente todos. Un feliz y 2023, un buen comienzo de año, el mayor del éxito para ustedes. Bueno, acá estamos en la clase de consulta. Para los que quieran eventualmente acceder, pueden consultar en la oportunidad que ustedes tienen. Bueno, básicamente ya subí cuáles son los objetivos generales de la materia, lo que se pretende, digamos, en este caso en particular. No va más allá de lo que se habló oportunamente de lo que se habló durante la clase. Vamos a ver que hablamos de los diseños de competencias, como comúnmente se dice. Esto es tanto para los alumnos que rinden, que ya están, digamos, con la materia promocionada, como los que rinden en calidad libre. Los objetivos son básicamente lo mismo, no cambia mucho. En el caso de los libres, van a tener un par de preguntas más, 5 preguntas más o menos, bueno, como porque es un poco extenso y necesito ahondar más y saber qué han comprendido y qué han sabido, y hay puntos vitales que no puedo dejar de evaluar oportunamente. Eh, lo que nosotros planteamos como objetivo general, el correcto conocimiento y aplicación de la normativa del derecho penitenciario. Una vez, muchas veces me ha pasado en la práctica diaria, del ejercicio diario, me sigue pasando, que creemos que por esa enseñanza de herencia, porque el jefe lo ha dicho, el otro jefe también lo viene diciendo, y anteriormente lo viene diciendo, es así. Hasta el día de hoy, después de 7 años en el juzgado, por ejemplo, sigo resolviendo en unidades por el artículo 140, en unidades de sanción disciplinaria, por el artículo 140 del RIOC. Tenemos 48 horas para resolver. Y el año pasado, estoy hablando con una jefa, un oficial, se enteró recién ahí, después de muchos años de profesión, por ejemplo, que el plazo de las sanciones disciplinarias se cuentan a partir del momento del hecho. Es decir, 48 horas, y lo dice la norma, lo establece la norma. Por eso hablamos de un correcto conocimiento. En el caso de las prisiones domiciliarias, ay, mamá, se tiene que ir a la casa. No, en qué casos puntuales vamos a ver si realmente esa mamá está en condiciones de asumir el rol de madre y lo quiere hacer. Nos encontramos día a día en la práctica profesional donde tenemos prisiones domiciliarias que van a cuidar 4 o 5 hijos y se la tenemos que suspender y revocar porque la madre no asume el cuidado y el control de los hijos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la prisión domiciliaria de la mamá? Ella cumple el rol de madre, cuidar al hijo, atenderlo, que los hijos estén en condiciones, cumplir rol de madre. No que la madre vaya, haga fiestas, reuniones, salida con el novio, estando en prisión domiciliaria. Es increíble, pero sucede. O el caso de que cumplió 70 años, ya está, se va. No, han cambio de paradigma, cambio de criterio en la prisión domiciliaria. Ya existe el pabellón de adultos mayores y nosotros tenemos que entender que la prisión domiciliaria no es algo automático. Ya está el requisito, se lo otorgo. No, no, no. La ley dice, el juez podrá otorgar. Entonces, hablamos de un correcto conocimiento de la aplicación y del, digamos, conocimiento y la aplicación normativa en el ámbito penitenciario. Después planteado otro objetivo, por ejemplo, allá entrando dentro del desarrollo de la unidad, de la materia, de lo que pudimos dar, por ejemplo, cuáles son los principios, conocer adecuadamente cuáles son los principios que rigen la materia, ¿sí? El principio de ejecución, entre otros. Y una vez que yo lo conozco, cómo lo aplico o cómo lo vuelco en el día a día, en mi profesión. Cuando entro, ingreso a mi labor. ¿Cómo hago esa aplicación? ¿Cómo lo logro que el interno acceda a ese derecho a que se sea cumplido su principio de ejecución de la pena? ¿Eh? Esa es la principal competencia que tiene que tener el estudiante. Si van a ver, ¿cuáles son los principios? Son tal cual. ¿Cómo lo aplico?
¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo interpreto? Esa es la fundamental importancia. Otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos acá, eh, bueno, la competencia, la importancia, comprender la importancia de los tratados internacionales, el por qué, qué rol tiene el país en los tratados internacionales, por qué se los suscribe, son meramente enunciativos o son de carácter obligatorio. Por supuesto, son de carácter obligatorio porque a partir de que un Estado suscribe un tratado, se compromete no solamente a observarlo, sino a adquirir aquellas herramientas fundamentales para que ese tratado sea efectivo. Hoy en día tenemos un caso muy vigente, que es que se están dando cursos, que todo el mundo está haciendo el curso sobre la ley Micaela, que eso viene derivado del tratado, del convenio internacional a Belén do Pará, que es justamente la protección de las mujeres que no son víctimas de violencia de género, que son víctimas en general, ¿no es cierto? En cuanto al género, basado en su propia, digamos, indefensión en alguna ocasión. Un resultado de esa suscripción del convenio o de ese tratado internacional es la ley Micaela y las actividades que se están desarrollando, nosotros estamos desarrollando a nivel público, se está haciendo un cursado que es de carácter obligatorio, en el cual se rinde un examen y a través del mismo uno va tomando con diversos conocimientos en lo que respecta a lo que es el género, lo que es la violencia de género. Nos da una capacitación y nos da una nueva mirada, una nueva contemplación respecto a lo que una víctima, respecto a lo que es las situaciones por las que pasa eventualmente una víctima y cuáles son, por ejemplo, las distintas circunstancias de la violencia de género, en qué aspectos se da. ¿Y esto qué significa? Para garantizar las relaciones humanas y por sobre todo en el caso de las mujeres que son mayormente víctimas de violencia de género. Otro ejemplo que tengo acá, que ya ustedes lo van a observar, respecto a diferenciar, muy importante, lo que es una medida de seguridad a una medida de ejecución de pena. Son cosas totalmente distintas, son regímenes totalmente distintos. Una medida de seguridad es meramente terapéutica, está controlada por profesionales médicos y profesionales del ámbito digamos, del trabajo social, donde hay una labor entre acercamiento de la familia y paciente. No se habla de penado o interno, se habla de paciente, porque las medidas de seguridad, como bien lo expliqué en un momento dado, son para personas que tienen alguna enfermedad o alguna alteración especialmente de carácter mental. No comprenden sus actos, no gobiernan sus hechos, entonces son inimputables. Pero, si bien no se los castiga con una pena, tampoco se los abandona o tampoco se hace oído sordo a su situación, sino que para eso están las medidas de seguridad, donde un juez penal, en principio, y ya está cambiando la metodología, con la ley de salud mental se está entendiendo, y nosotros ya tenemos fallos en otro juzgado, donde consideramos que es más apto y posee mayores herramientas y tiene, digamos, todo un tejido orgánico mucho más viable para contener a esta persona que es un juez de familia. Para nosotros es una cuestión de familia. Toca ver medidas de seguridad porque, bueno, está establecido en el Código Procesal, si se estableció oportunamente, la dicta un juez de ejecución, pero el fin terapéutico, el fin social con el que se trabaja, porque el paciente va a evolucionar y va a mejorar en la medida que tenga un acompañamiento de la familia, un compromiso de parte de la familia. Entonces, una medida de seguridad puede durar 3 meses, no tiene un límite temporal, va a depender de la patología que tenga el paciente, de la enfermedad que tenga, va a depender de su evolución, su adaptabilidad al tratamiento, que él responda al tratamiento, lo respete y el acompañamiento de la familia. Me ha tocado personas con media seguridad que estuvieron internadas 2 o 3 meses, no vino un informe evolutivo favorable, se pega el tratamiento, el CACAR que dispone en realidad, bueno, no es que dispone, sino que sugiere al juez o le indica
porque es el apto, es el psiquiatra o el grupo, digamos, grupo médico que tratan al paciente y le dicen al juez, ya está para el alto hospitalario o ya está para el cese de la medida de seguridad. La ejecución de la pena tiene otro tipo de tratamiento de una persona que comprende los actos, está sano, entiende lo que hace y tiene que cumplir una sanción penal, un castigo penal, este, que justamente es para su rehabilitación social, que está basado en el artículo primero de la ley de ejecución de pena. Eh, en cuanto después, otra cosa importante, ¿no es cierto?, que hablamos, el fin principal del artículo primero, que es la resocialización del reo, la reeducación, el posicionamiento frente a la víctima, que comprenda, con la reforma, que comprenda cuál es el acto que eventualmente cometió, que comprenda la dañosidad de ese acto. Porque a mí no me sirve nada decir yo me equivoqué. Sí, me equivoqué, pero ¿tenés conciencia del daño ocasionado a la víctima? Nosotros lo podemos ver en los casos de abuso, donde muchas veces tenemos, o sea, por disposición normativa, y justamente está el tema de la ley Belén do Pará, también se dice que la víctima tiene derecho a estar debidamente informada respecto del estado del proceso en donde ella se ve involucrada, en este caso, una víctima de abuso. Por ahí es crudo, es muy cruel, tener que citar a la víctima. En algunos casos, bueno, tenemos en el juzgado oficinas que son compartidas por varios sumariantes, 2 o 3 sumariantes. Entonces se toma la precaución de que el sumariante que no está tomando la audiencia se retire de la oficina porque es como una revictimización, es decir, volver a revivir todo. Y ahí nos damos cuenta del sufrimiento, el padecimiento. Muchas veces quedaron embarazadas las mujeres, día a día ven eso y después de muchos años continúan con tratamiento psicológico y terminan luchando para poder salir de esa situación. Entonces, por ahí es que la ley ya con la reforma va más allá. ¿Mm? Ya no habla solamente del posicionamiento del reo respecto a la causa, sino también ya habla del posicionamiento del reo frente a la situación de la víctima y al daño causado, como así también la comprensión de la condena o la sentencia que cumple. Una de tantas cuestiones que, entonces, nosotros tenemos que, más allá de que, como hablábamos nosotros, que el tratamiento es voluntario, ¿no es cierto? El tratamiento es voluntario, tenemos que articular la herramienta, nosotros que sabemos, que conocemos, que nos hemos capacitado para esto y nos seguimos capacitando, y estamos día a día en la lucha esta diaria de lograr cambiar, por así decirlo, o resocializar a una persona, porque eh, es una tarea muy importante la que hacemos, juzgado, derecho penitenciario, al día a día, porque son personas que van a volver a convivir en algún momento con nosotros y van a ser parte de nuestra sociedad y compartirán con nosotros una heladería, un colectivo, un hospital, una clínica, una escuela, o los hijos o los familiares de estas personas. Entonces es muy importante lograr esas herramientas o saber llegar al interno y hacerlo entender lo importante que es la resocialización, los tratamientos que él debe hacer. ¿Mm? Eh, saber comprender, yo insistía en comprender los tratamientos y cuál es el resultado cuál es el resultado de cada uno y cuál es el fin de cada uno. Eh, mm, Me ha pasado, por ejemplo, que viene un interno y dice, yo quiero la condicional. Bueno, sí, pero mira, primero tenés que hacer tratamiento BIF. Estaba por abuso. Consejo correccional y se tiene que hacer tratamiento BIF. Listo. Fue marzo de este año, pide tratamiento BIF, hace tratamiento BIF, lo culmina satisfactoriamente con muy buenas expresiones y después se dan cuenta que no era BIF, era DIS. Y llega al final, pide nuevamente, le viene negativo y dice, no, pero no hizo tratamiento DIS. Ahora tenés que hacer tratamiento DIS.
Entonces, ahí hubo un hierro, el interno no sabe, porque el interno no está capacitado, no está preparado para esto. Entonces, nosotros somos los que, en cierta forma, cuando el interno tiene la voluntad de resocializarse, somos los que debemos guiarlo, debemos conducirlo, porque somos los que tenemos las herramientas y tenemos la obligación de hacerlo. Y es parte de nuestra responsabilidad. Que eso también es el objetivo de este cursado, de esta materia, entender o comprender cuál es nuestro objetivo. Más allá de que nosotros técnicamente digamos, bueno, los conocimientos respecto a los tratamientos, los fundamentos del artículo primero, qué dice el artículo 6, qué dice el 11, cómo es la progresividad de la cuestión. Acá lo que tenemos que entender, cuál es el meollo. Resocializar, recuperar a una persona, reeducarla, alguien que volver a la sociedad. ¿Mediante qué? La ley 24660, 27375, el RIUC, etcétera, etcétera. Todas las normativas que tenemos a nuestra disposición para poder lograr eso. Entonces, es de fundamental importancia comprender cuál es el objetivo, generar nuestra función del día a día, para que estamos, más allá de que por ahí la voluminosidad de casos, los pocos recursos que tenemos, saber manejar los recursos. Nosotros lo estamos viendo, y una cuestión que hablábamos con un sumariante, está bien, el interno tiene derecho a visitar a sus familiares. Sí, perfecto. Es parte de la revinculación, tiene un derecho garantizado. Ahora, recursos, porque yo le digo, yo puedo ser excelente, a vos te doy 15 minutos porque vaya a ver a tu papá, a vos media hora, a vos 45, a vos te doy 2 veces a la semana. Bueno, ahora, es fundamental conocer con qué recursos trabajo yo. Entonces, el contacto e interactuar con el servicio penitenciario, con los oficiales, el sector judicial, el sector del Consejo Correccional, el sector, digamos, de sanidad. Entonces, poder hablar y ver la realidad y conocer la realidad. Eso es lo que nos toca a nosotros, porque yo puedo de mi oficina tranquilamente disponer 50 millones de cosas, de las cuales se aplica una. Entonces, es muy importante esa interpretación, digamos, tomo las herramientas técnicas jurídicas a través de la norma, a través de todo lo que desarrollamos, pero también lo humanizo, ¿sí? Es decir, lo hago aplicable a lo que yo día a día hago y cuál es mi objetivo, y voy mejorando y voy empleando y voy buscando la forma de que lo que yo haga tenga un efecto positivo, ¿sí? Que es ni más ni menos la resocialización de un preso. Bueno, espero haber sido medianamente claro, no quiero aburrirlo mucho, no quiero extenderme mucho. Este, quisiera, no sé si hay alguien para alguna consulta, alguna pregunta en particular, alguna duda que tengan, estoy a su disposición. Buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿Cómo se Sí, va a tomar el tema del ¿quién iba a ser, perdón? final oficial San Justo de Choqueón? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Sí, El tema del final, ¿cómo lo va a tomar? va a ser una masacre. No. Ustedes ya tienen más o menos vista la materia, ya han hecho un trabajo y más o menos un perfil de lo que más o menos quiero que yo pretendo. El examen van a ser 3 preguntas básicas en el caso de los que ya están, digamos, con la materia promocionada, que ya han hecho un trabajo, han cursado, han cumplido, digamos, con el requisito básico. Entonces van a ser 3 preguntas. 3 preguntas sencillas de todo lo que vimos. Puede haber alguna interpretación, pero no es que le metiera un caso particular, a ver si a ver, me pasó esto, a ver cómo lo resuelvo. Que no es mala idea, pero por lo general va a ser una pregunta en relación al desarrollo de algún concepto y alguna ejemplificación puede ser que le pida. Ah, bien, bien, gracias. ¿Alguna duda con algún tema o sabe todo? Sí, entraría todos los temas que mandó a la plataforma, ¿no? Todo lo que entró en clase, Ah, bien, bien. no solamente todo lo que está en los videos, ahí ya están los PowerPoint. Los videos están hechos en base a todo lo que yo subo a plataforma, los Power, todo, 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 todo. No me corrí una coma
de lo que en los videos está todo, está simplificado, está ejemplificado. Lo trabajo que yo subí es orientativo, es para que ustedes interpreten, entiendan, pero en los videos está básicamente los ejemplos y el porqué del razonamiento. Yo les puedo decir, a ver, explíqueme, por ejemplo, la progresividad o por qué el tratamiento es voluntario. ¿Por qué el tratamiento que hace el precio es voluntario? Entonces ahí dice, no, porque hay dos teorías. Bueno, pero básicamente, bueno, no puede decir no, porque está en argentino adopta el sistema eh, preventivo, digamos, en el cual busca de dos puntos de enfoque, la sanción, digamos, es ejemplificativa para los retos de la sociedad y para el preso, y es voluntario porque no se puede obligar, se lo respeta como ser humano, no lo puede obligar, si no se quiere recuperar, pero como consecuencia que trae ello aparejado, que no va a tener beneficio, porque no va a poder ser evaluado. ¿Mm? Y, y la interpretación sería que los beneficios o los derechos que tiene el interno, ¿en qué se traducen? Son el premio, ¿no es cierto?, a esa resocialización, a ese trabajo y a ese esfuerzo que el interno viene haciendo día a día. Entonces, ahí es donde se marca la diferencia. Pero va a ser así netamente explicativo, no va a ser muy teórico, puede ser que le pregunte algún que otro resultado, pero yo más bien quiero razonamiento, quiero interpretar de que ustedes han entendido el concepto y no me sirve que me lo repitan de memoria. Yo voy a pedir interpretación. ¿Por qué? Por ejemplo, explíqueme el artículo primero, ¿por qué se dice la prisión domiciliaria tal cosa? ¿Por qué dice el juez podrá y no deberá? ¿Mm? En la prisión domiciliaria, que es un tema que a mí me gusta mucho. En los tratamientos, ¿para qué sirve cada uno? Ahí sí, bueno, a ver, ahí puede ser un poco más teórico. ¿Para qué sirve cada tratamiento? ¿Mm? ¿Qué se aplica? ¿Qué se busca con cada tratamiento? ¿Mm? ¿Ninguna otra duda? ¿Cómo evaluaría ese día usted? Va a ser así, una charla. Ah, bien, No voy a tomar escrito, nada, yo voy a hacer las preguntas, tres preguntas orales y nada más. bien. Sencillo. Porque yo justamente, yo lo que quiero es que ustedes, a mí lo que me hubiese gustado y que renegué un poco es que la poca participación, bueno, yo entiendo los tiempos, que no todos podían, pero me hubiese gustado que los que estaban opinen, hablen y se saquen las dudas, saquen, opinen, porque justamente para eso estoy yo, para capacitarme. Y yo me voy a capacitar a medida que yo me vaya equivocando. Si yo voy a algún lugar para aprender, es porque no sé, o para corregir, o para ampliar conocimiento. Entonces puedo tener un conocimiento mínimo, parcial, entonces yo voy a mejorar. Hay cuestiones en ámbito en derecho, hay cuestiones que constantemente evolucionan, cambian los criterios, cambian los parámetros, cambian las miradas y de acuerdo a los recursos que vamos teniendo. Antes, por ejemplo, había beneficios que se los concedía automáticamente, hoy en día no. ¿Sí? Por ejemplo, la prisión domiciliaria antes, tiene 70 años y se va a la casa. No, hoy no, porque tenemos el pabellón de adultos mayores. Y el objetivo general, ¿cuál es? Principal, la resocialización del preso. Procurar que el preso se resocialice. Por eso también el objetivo o la fundamentación de la 27375 es una ley mucho más severa en algún aspecto. ¿Por qué? Por ejemplo, en la libertad asistida, con la vieja ley, la 24660, se decía que el interno podía asistir a los 6 meses al beneficio. En la 27375 nos dice los 3. ¿Cuál es el fundamento? Y que la ley quiere que el interno esté mayormente privado de libertad. Pues si no, pero si nosotros buscamos que el interno se vaya lo más pronto posible, sí, pero también la ley quiere que busquen que el sujeto esté mayormente a cargo de la autoridad administrativa para una mayor o mejor resocialización. Por ahí viene la mano. Es medio ambiguo, ¿no? Pero por ahí viene lo fundamental de la ley, digo. Pero yo le voy a preguntar un concepto, le puedo preguntar algún ejemplo, le puedo pedir algún razonamiento, alguna opinión. Y si, bueno, ¿usted qué opina? Por ejemplo,
de la aplicabilidad, ¿usted cree que es viable hoy en día la aplicabilidad del artículo 11 de la Ley de Ejecución de Pena? ¿Y qué habla el artículo 11 de la ejecución de pena? Que una excepción dentro de la ejecución de pena, porque la ejecución de pena es solamente para las personas que están privadas de libertad con sentencia firme, ¿sí? Ya no se discute más, te tocan 11 años de prisión, 11 años, ya no hay recursos, ya se agotaron todas las vías. Listo, ya está en mano de ejecución. Ahora, hay una excepción que es el artículo 11 que yo le expliqué, que hablaba ahí, por ejemplo, de que la ejecución anticipada de la pena. Sabemos que hay casos en donde yo ordinariamente hablo, ¿no? O sea, hablando así en criollo, hay casos donde yo voy a pelear los años, a pelear los meses o a pelear el monto de la pena, porque yo sé que mi representado como abogado defensor, eh, hay pruebas contundentes que eventualmente lo incriminan. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, hagamos un abreviado, listo, yo reconozco la falta, reconozco eh, el hecho, pero bueno, el beneficio, o digamos una mueca por parte del jugador, en donde me dan una condena un poco más simple. Entonces, ahí poder reconocer, digamos, con el objetivo principal y saber ahí. Entonces, sí, en el caso del régimen de adelantado de ejecución de la pena, yo, abogado pícaro, y yo quiero el régimen anticipado de la pena para mi defendido. Mientras se resuelven las cuestiones de fondo, vamos viendo. Yo sé que comete el hecho. Entonces yo sé que va a ir a una condena corta. Un hecho, por ejemplo, la desobediencia judicial, una lesión, una amenaza. Son delitos breves. Supongamos unas lesiones graves, les den 2 años, por ejemplo. Una amenaza, violación de domicilio, desobediencia judicial y lesiones, por ejemplo, 2 años. Entonces, Eh, la ley me dice que yo, en las condenas menor a los 3 años o de 3 años para abajo, con 8 meses de detención, yo puedo pedir la libertad condicional. Muy bien. Yo la puedo pedir, dice la ley. Ahora, tengo que cumplir los requisitos de la libertad condicional. Yo, profesional, me avivé de prepararlo a mi defendido para eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Llegan, como nos pasa un montón de casos, llegan al servicio, ya quiero la condicional, y el servicio me comenta, no tenemos cómo evaluarlo, ni siquiera pasó el periodo de observación, hace 20 días que ingresó a la unidad, tuvo la alcaidía, y el abogado durmió, tenía que pedir pase la 1 y que empiece a hacer como procesado y su defendido vaya haciendo la adelante la ejecución de la pena. Entonces yo le puedo decir, hay un proyecto, ya me enteré, ya me comentaron las nuevas autoridades, algunas autoridades de la alcaldía, de que dentro del servicio penitenciario, en el régimen de la alcaldía general, que hoy en día no se pueda llevar a cabo este régimen de ejecución de pena. Que también puede ser un método para resocializar al preso, sino también una circunstancia como para ir descomprimiendo el abarrotamiento que tenemos dentro de la unidad carcelaria. No significa que yo tengo que dar libertad a todo el mundo, pero si yo puedo hacer algo para que alguien desde un comienzo vaya trabajando, lo condenan hoy, de acá a 15, 20 días, llega el juzgado de ejecución, pide las condiciones, el tipo está en óptimas condiciones porque ya tiene una cierta progresividad, nos vemos. Y está todo dentro del marco de la ley. Entonces, por ejemplo, un razonamiento de ese tipo. ¿Usted cree que hoy en día en la alcaldía se puede llevar a cabo una opinión? Entonces, en base a la opinión, yo me voy a dar cuenta si el alumno estudió o no, que no está mala idea, para darle una dinámica, porque si no, hablar de memoria, yo no sé si realmente aprendió o no. Yo lo que quiero es razonabilidad más que nada. Entonces va a ser una pregunta que puede ir, ¿no es cierto? Una pregunta teórica que puede ser ir acompañada de un pedido, de un ejemplo, dependiendo de cómo sea la respuesta del, del alumno. Si el educando me dice, no, derecho a la vida del derecho, que tiene, repito, toda de memoria, a ver, ¿cómo lo aplicamos en la unidad? ¿Cómo se garantiza? ¿Alguna otra duda?
Todo en orden, entonces. Está Sí, todo por el claro. momento no, no, doctor. ¿Algún tema en particular que le haya costado? ¿Ninguno? Todos los temas le resultaron fáciles, entonces. Bueno, licenciado, no sé qué le parece, si parece que no hay más consulta, no hay nadie más.